Las defensas. ¿Con quién continuamos? Solo justificar al fiscal ¿Perdón? que tuvo que realizar un trámite propio de su cargo. Muy bien, pues entendido. Gracias, colega. ¿Con quién continuamos? Por allá. Magistrado, en representación de don José Córdoba, Jorge Guzmán. Tapia. Muy bien. Muchas gracias. Bien, sus señorías, comienzo el presente alegato señalando lo siguiente. Y por cierto, en aras del tiempo, procuraré ser breve. Pero no muy rápido, para poder tomar nota de su intervención. Sí, por supuesto. Sus señorías, corresponde señalar al inicio de este alegato que este proceso se enmarca dentro de un contexto. Y hay que entender todas las actuaciones de este proceso en el marco justamente del contexto. ¿Qué sucedió durante la investigación, durante la ocurrencia de este hecho criminoso? Por cierto, este hecho, cabe resaltar antes que nada, que fue bastante impactante y ameritó el desembolso, como ya señaló uno de mis colegas, de importantes recursos por parte de los órganos fiscales a efectos de poder desarrollar la investigación. Pero, sin embargo, debemos tener presente que no siempre el desembolso de recursos significa la eficiencia en estos. ¿Qué pasó el día 4 de enero, por ejemplo? Un policía señala en los audios de la central de comunicaciones, y quizás lo escucharemos durante el transcurso del presente juicio, que cuidaba su linterna para que no se le agotaran las pilas. Su señoría, el primer equipo policial que llegó al sitio del suceso manifestó durante al menos unas 3 o 4 ocasiones que no sabía dónde estaba la casa. Señaló en una de sus comunicaciones, central de comunicaciones, estamos en el fondo de la granja, está todo sin novedad. Y desde la central, ¿qué es lo que le dicen? Señor, no es la granja, es la granja Lumahue, devuélvase, cambie su recorrido, retroceda. ¿Dónde está? Padre de las casas, Vilcún. Una serie de errores. Por cierto, su señoría, este tipo de errores en los procedimientos de actuación policiales son los que han derivado en que estemos hoy día, recién a 4 años de ocurrido el hecho criminoso, en un juicio que está basado en elucubraciones. Y que en vez de eso debamos haber estado quizás 2 años atrás con detenidos por flagrancia, que hubiera sido lo que hubiera correspondido. Hay una diferencia entonces, y es una deficiencia en los protocolos de actuación. Ahora bien, su señoría, teniendo esto presente, ¿qué es lo que quedó el día 4 de enero del año 2013 en el sitio del suceso? Bueno, quedaron bastantes cosas, por cierto. Quedaron bastantes evidencias, indicios, cuestiones diferentes que permitieron acreditar determinadas cuestiones. Prácticamente todas ellas que pretenden utilizarse para poder graficar la dinámica del hecho, para poder graficar el tipo de actuación que habrá deslizado aquellos que cometieron el ilícito u otras circunstancias. Pero nada de ello nos conduce a evidencias de participación. Y es por eso también que estamos a 4 años recién iniciando un juicio y no años atrás. Porque hasta la fecha nunca hemos tenido evidencias de participación, ni directa, ni mucho menos indiciaria. Este es el escenario con el que comienza a trabajar el Ministerio Público, un escenario sin pista alguna de participación, sin punto de partida y, por cierto, sin los responsables porque se les escaparon. Bajo este escenario, resulta lógico, atendible y razonable entender que la única vía para poder responder a la persecución penal era la información voluntariosa que persona alguna pudiera aportar al respecto del hecho. Es decir, que alguien nos dijera qué fue lo que pasó. No les quedaba más que esperar esta respuesta. Ahora bien, por cierto, y es lógico, atendido la gravedad del hecho, el impacto que tuvo, tanto en la familia, en las víctimas, como a nivel social, no era prudente quizá esta espera, y lo reconocemos. Debió tomarse una actitud activa, no para esperar esta declaración voluntariosa, sino que salir a buscarla. Pero ahora bien, corresponde tener presente que cuando uno comienza a tomar velocidad, empieza a olvidar los límites, y hay ocasiones donde se pasa de la raya. ¿Qué es lo que sucedió entonces, su señoría? En aras de buscar algún resultado, en aras de buscar desesperadamente algún resultado, las policías se dieron el trabajo de salir a buscar este resultado. Podemos llamarlo de diferentes formas, cual señaló en otros alegatos un querellante. Yo lo llamo cacería de brujas. Sin perjuicio de ello, démosle otro nombre: trabajo en terreno, trabajo de campo, empadronamiento de testigos o el nombre que ustedes elijan. Todo conduce a lo mismo, a un despliegue policial jamás antes visto que abarcó todos los campos de las comunas de Temuco, Padre Las Casas y Vilcún. Durante años,
Policías, detectives armados, funcionarios públicos, desesperados por alcanzar un resultado, asediaron, enfrentaron por distintas vías a los residentes de estos lugares a efectos de justamente alcanzar su resultado. ¿Y quiénes son estas personas? Sin ánimo de generalizar, pero las más de las veces son gente indígena, son campesinos, son gente pobre. Y entonces, sus señorías, en esta contextualización del escenario, ¿cómo nos enfrentamos a esta investigación de forma objetiva frente a los funcionarios públicos con poder coercitivo en contraposición a personas que no están preparadas para recibir justamente el asedio de estas personas y mucho menos por un tiempo tan largo? Necesariamente debemos colegir que aquí se produce una asimetría en la información, se produce una verticalidad en el diálogo. Es difícil, atendida la lógica y la razonabilidad, suponer que aquí puede haber una horizontalidad en los diálogos en todos los casos. Y es por esto que las más de las veces debemos de entender ex ante y con propiedad que el diálogo, la búsqueda de estos resultados entre las policías y las personas residentes en los campos no fue fluido y hubo la necesidad de recurrir a distintas vías persuasivas. Y cuando uno busca persuadir y cuando uno busca obtener la verdad por cualquier resultado, las herramientas no necesariamente son las mejores. Podemos suponer que en determinados casos hubo mecanismos de argumentación, de compasión, etcétera, vías legítimas, cualquier vía argumentativa que pudieran haber utilizado los policías en sus procesos. Pero no podemos desconocer que este tipo de escenarios es el más propicio para que también se generen persuasiones por la otra vía. Llámese tortura, apremios, prácticas ilícitas, abusos de poder, tratos degradantes, etcétera, etcétera, engaños, mentiras, sobornos. Todo puede estar permitido con tal de buscar algún resultado. Y ese es el escenario donde durante los últimos 3 años se vieron afectados los residentes de estas comunas respecto de las policías quienes buscaban alguna información. Y es en este escenario donde aparece el señor José Perelino Huinca. Podría haber sido cualquier otra persona de estos campos, que soportando esta asimetría, esta diferencia con el poder, debió reaccionar a las distintas presiones. Yo no seré quien juzgue la verdad en estos hechos, para eso estamos en un juicio oral. Yo únicamente, junto con mis colegas, seremos quienes introduciremos las pruebas para que ustedes se formen la convicción de qué es lo que pasó realmente en este caso. Pero sí, insto a sus señorías a, previo a formarse su convicción, tomen en consideración especial circunstancias que son objetivas. En primer lugar, respecto de lo que ocurrió con el señor Perelino Huinca. Pudo haber estado sujeto a manipulaciones. No lo doy por hecho porque eso se demostrará, pero debe tomarse en consideración. Ahora bien, también, si hay otro elemento que sí es objetivo, la declaración del señor Perelino, manipulada o no, sí estuvo sujeta a un beneficio, a una compensación, tal como le señalara el señor fiscal. En el supuesto que hubiera sido un delator compensado, esta declaración no es necesariamente imparcial, toda vez que está sujeta a algún premio. Pongamos todos los elementos sobre la mesa. Y finalmente, un elemento que también debe ser lógico y objetivo. Si el señor Perelino hubiese sido participante, responsable de este atentado incendiario, si hubiese sido testigo presencial de los hechos, su relato debiera ser perfecto, totalmente adecuado a los hechos. Es decir, en este juicio no deberíamos encontrar ningún tipo de contradicción. Debiera ser el relato totalmente ajustado a lo que dice el sitio del suceso. Y ya ex ante sabemos que existen contradicciones. Lo anunciaron otros colegas. El señor Perelino presentó 3 declaraciones ante distintos estamentos, 2 ante Fiscalía, 1 ante el Juzgado de Garantía. Todas estas declaraciones son diversas, todas son contradictorias entre sí. ¿Cómo vamos a sopesar objetivamente estas circunstancias para lograr la condena que se pretende de presidio perpetuo calificado en torno a estas personas? En un contexto donde no hay prueba indiciaria de participación, ni mucho menos directa, y donde la única prueba que se pretende utilizar es una declaración que no está exenta de polémicas, que objetivamente no puede tener el peso suficiente y que además debe pasar el filtro de estar totalmente exenta de contradicciones. Bueno, eso es un gran desafío
y dudo, la verdad, que en este estadio procesal pueda llegar a concretarse. Ahora bien, sus señorías, respecto de mi representado, muy breves palabras, toda vez que en las 15.000 hojas de investigación su participación, su aparición es bastante breve, al igual que el resto de los coimputados. Don José Córdoba Tránsito es una persona que calza con las características que anteriormente señalé. Es una persona indígena, es mapuche, es una persona campesina, es una persona pobre. ¿Qué estaba haciendo ese día 4 de enero del 2013? Lo que hace una persona de esas características: trabajar, hacer su vida cotidiana, desarrollarse en función de la sobrevivencia económica. Eso es lo que hace cualquier persona y no se podría esperar que hiciera una cosa fantasiosa. Ya lo veremos en el juicio con testigos presenciales de la teoría de defensa que mi representado el día de ocurrencia de los hechos estaba desarrollando actividades cotidianas propias de su actividad diaria y que incluso son conocidas desde los primeros momentos por los persecutores. Y no estamos hablando de 2016, sino que desde el 2013 todos sabían quién era mi representado. Por cierto, sus señorías, dejaremos que la prueba hable. No seremos nosotros quienes convenceremos al tribunal, sino que las pruebas. Y en este caso, las pruebas son presenciales versus testimonios de oídas, que, como ya señalé, su ponderación debe ser en función de los elementos objetivos de la presente causa. Y una cuestión más para finalizar. Se ha señalado en los alegatos de apertura de los persecutores que se acreditarán múltiples circunstancias referidas a cada uno de los coimputados que pretenderán caracterizarlos como los terroristas que debieran ser. Ahora bien, sus señorías, por cierto, eso ocurre también respecto de mi representado. Se pretenderá enlodar su imagen, decir que era una persona peligrosa, decir que era una persona que tenía relaciones con armas, con distintas cuestiones. Sus señorías, lo único que yo solicito en este estadio procesal es que no se formen un prejuicio, una conclusión anticipada de los hechos, porque justamente de lo que se pretende hacer en este juicio es crear una imagen, sin perjuicio de las pruebas. Tal como lo señalara el señor defensor regional, se pretende que se escuche algo sin perjuicio de que se pruebe otra cosa. En el caso de mi representado, podremos demostrar que es una persona exenta de problemas judiciales, es una persona que jamás ha tenido cercanía a ningún tipo de actividad ilícita, que es una persona común y corriente. No es en caso alguno un terrorista. No nos debemos guiar por el prejuicio. Ser pobre no es ser delincuente. Ser mapuche no es ser terrorista. Mi representado, siendo ambas cosas, no es ninguna de aquellas otras. Y eso se demostrará en juicio con hechos, no con palabras. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, colega. El siguiente defensor, ¿por quién intervendrá? Buen día, señoría. José Luis Correa Barraza, por Hernán Catilaf. Lo escuchamos. Su señoría, ayer escuchamos al inicio del alegato de apertura del Ministerio Público las últimas palabras de la señora Villan, pidiendo auxilio. Es lamentable. ¿Y por qué es lamentable? Porque ninguno de nosotros desearía pasar por lo que está pasando actualmente y hace 4 años la familia Luxinger Macay. Ninguno de nosotros quisiera pasar por eso. Es una situación lamentable, sin duda. Pero dicho esto, señoría, estamos en esta causa porque dentro de un Estado democrático de derecho, lo que se juzgan son hechos. Y necesariamente estos hechos tienen que pasar por el proceso, que es el método científico que nos llega a una conclusión. Y esa conclusión puede ser condena o absolución. En este caso, su señoría, no queda otra conclusión que la absolución respecto de mi representado Hernán Catilaf. ¿Y por qué razón, su señoría? Las voy a exponer. Acá hay un contexto. Todos los alegatos de apertura de mis distinguidos contradictores han dado cuenta y han sido enfáticos en señalar la fecha. Han dicho que no es azarosa
la fecha en la que ocurrió este suceso, 4 de enero. ¿Y por qué no es azarosa esta fecha? Porque el día anterior, 3 de enero, de años previos a la comisión de este delito, falleció Matías Catrileo, un comunero mapuche. Y desde esa fecha hasta ahora, señoría, hasta el sol de hoy, desde esa fecha, para cada 3 de enero, ¿qué ocurre con las policías? ¿Qué ocurre con la inteligencia de nuestra zona, de nuestra región? Están todos acuartelados, están todos atentos a eventuales acciones que se puedan cometer. ¿Y por qué razón? Porque ya en el relato cronológico que nos hizo el querellante de la familia Luxinger Macay, el acusado particular, nos señaló que desde el 2002 a la fecha ha sido la familia Luxinger supuestamente víctima de distintos apremios por parte de personas que no sabemos quiénes son. Luego tenemos lo ocurrido con comunero Matías Catrileo, y ya toda la inteligencia, toda la policía sabe que eventualmente va a ocurrir entre esos días, entre el 3 de enero y la primera semana de enero, algún hecho que puede tener algún carácter delictual. Y eso la policía lo sabe. Y es más, no es una situación que uno pueda desprender de alguna lógica, no. De hecho, en juicios pasados, los mismos testigos que ustedes van a poder escuchar van a hacer referencia a ese punto. Estábamos todos acuartelados. En el lugar por lo menos existen 5 puntos fijos que dan cuenta de protección de otros fondos, como el fondo del señor Taladrí, por ejemplo. ¿Y esto por qué lo hago presente? Porque si nos ponemos en el contexto de que toda la inteligencia, todo el Estado, todas las policías de la zona están acuarteladas pensando de que eventualmente va a ocurrir algún hecho. Y el día 4 de enero del año 2013 ocurrió un hecho de la envergadura que todos conocemos. Pero ¿y dónde estaba la policía ese día? Porque según este mismo hecho, ¿qué nos dicen? Llegaron 3 camionetas y en 3 camionetas llegaron estas personas. Bueno, y esas 3 camionetas, ustedes no van a poder escuchar rastro alguno de huellas de camioneta. Ustedes no van a poder escuchar declaración alguna que dé cuenta de que alguien pudo observar esas camionetas. Esas camionetas, en el único lugar donde están, es en el cerebro de la persona que montó todo este juicio a objeto de que mi representado, Hernán Catrileo, y toda la familia de mi representado se encuentran actualmente acusados y arriesgando una condena tal como la cadena perpetua, su señoría. Cabe la responsabilidad en el Ministerio Público poder acreditar este hecho, poder acreditar el carácter terrorista y el deber de acreditar la participación de mi representado. Respecto del hecho, no se ha discutido mayormente por la defensa la existencia de este hecho, sin perjuicio que tienen que acreditar que este efectivamente fue un incendio. Lo que siempre se ha discutido es el carácter terrorista, el supuesto carácter terrorista de esta conducta. El terrorismo, señoría, bien sabemos que es un fenómeno social con consecuencias jurídicas de carácter sumamente grave, donde se emplea la violencia para conseguir ciertas aspiraciones por parte de los hechores, donde el bien jurídico protegido es el orden constitucional democrático, su señoría. Es decir, es el Estado el que supuestamente está en riesgo producto de estas actuaciones terroristas. Pero el poner fuego a algo que no se debe quemar, eso es incendio. Pero eso es terrorismo, eso no es terrorismo. El terrorismo también, su señoría, es un concepto cultural, histórico. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones dentro de la historia se han acusado muchas personas de terroristas. Por ejemplo, Yasser Arafat, terrorista. Pero ¿qué pasó con ese terrorista? Yasser Arafat, conocido por todos. Ese terrorista llegó a ser Premio Nobel de la Paz. Lo mismo ocurrió con el terrorista Mandela. Terrorista a Premio Nobel de la Paz. Son contextos culturales.
en este juicio, en esta región, en esta zona, en Wallmapu, cualquier supuesta acción de reivindicación que hagan los pueblos originarios mapuches, particularmente, es considerado terrorista. ¿Y por qué es considerado terrorista? Porque al Estado no le interesan los pueblos mapuches. Por más que haya dicho el querellante de la Intendencia invocando la ley indígena y lo que dijo el expresidente Lagos, lo cierto es que sistemáticamente se están violando los derechos de los pueblos originarios, tanto de los adultos como de los niños. Yo estoy solicitando la absolución de mi representado. ¿Y por qué estoy solicitando la absolución? Porque tengo la absoluta convicción de que no tuvo participación en los hechos. Y no es porque lo diga yo como defensor, lo dice la prueba del Ministerio Público. Se acusa a Hernán Catilaf. ¿Quién es Hernán Catilaf? Hernán Catilaf, su señoría, mi representado, es un comunero mapuche de la comunidad Juan Catilaf. Es un agricultor que se dedica tanto a sembrar lechuga como a vender animales en la Feria Huichahue, señoría. Es una persona que se encuentra casada con la señora Patricia Carnier. Es una persona que tiene 3 hijos y viven todos en esta comunidad y en un domicilio común. Es una persona que, si bien lamentablemente no puedo decir que tiene una reprochable conducta anterior, pero ¿qué se le ha reprochado? Se le ha reprochado manejar en estado de ebriedad. Es decir, tiene una condena por estado de ebriedad. Ese es el reproche. Pero no tiene ningún otro reproche que diga relación con hechos de esta naturaleza. Hernán Catilaf se encuentra inocentemente condenado, inocentemente preso, privado de libertad, señoría. Los privados de libertad también sufren. Durante este periodo, mi representado le han fallecido 3 familiares, su padre, su tío y durante esta semana una tía nuevamente. 3 familiares, señoría, personas inocentes. Hernán Catilaf, ya señalé quién es. ¿Y por qué digo que no va a ser posible condenar a mi representado y se viene la absolución? Por las pruebas del Ministerio Público. 4 años de investigación. ¿Y para tener qué? Una supuesta declaración de un supuesto testigo que supuestamente dijo que mi representado tuvo participación en estos hechos. Pero vamos a la prueba, que ustedes van a poder observar y van a poder escuchar. En el sitio del suceso se encontraron panfletos. En dichos panfletos se encontraron huellas. Esas huellas fueron revisadas por los peritos, fueron comparadas con las huellas de mi representado y con las huellas de todos los acusados en esta causa. ¿Sabe cuál fue la conclusión, señoría, de esas huellas? Que la huella que encontraron ahí, ¿a quién correspondía? A uno de los peritos que había recogido la prueba, la evidencia. Y eso ustedes van a poder escucharlo. La única huella dactilar encontrada en esos panfletos es de otro PDI, es de otro policía. No es de ninguno de mis representados. De tal forma que se puede entender como una prueba científica para involucrar a mi representado en este hecho. Respecto de huella, no va a haber huella. No van a escuchar nada de eso. Se autorizó judicialmente la interceptación telefónica, una investigación de larga data. Usted no va a poder escuchar una línea que diga relación que mi representado tuvo algún grado de participación con este hecho. Nada. ¿Y por qué nada? Porque nada hecho. Ayer el Ministerio Público, con mucho énfasis, también da cuenta de esta georreferenciación. Hernán Catilaf, ¿se encuentra georreferenciado? No. ¿Y por qué no se encuentra georreferenciado? Porque no tuvo participación en los hechos. En esta causa, además, señoría, existen otras versiones y otras líneas investigativas que también ustedes pudieron escuchar. El Ministerio Público, ¿qué hizo? ¿Con qué objeto? Lo desconozco. Retiró a estos funcionarios que podían dar cuenta de otras versiones. Pero como esta defensa y este grupo de defensores se pudo percatar de ello, la ofrecimos como prueba propia para que vengan a decir
de la existencia de estas otras versiones. Y así van a poder ustedes escuchar a los funcionarios de la PDI, al señor René Valenzuela y a la señora Vivian Morales, cómo dan cuenta de esta situación. ¿Y dónde están esos otros? ¿Y por qué se terminó esa línea investigativa y se azarosamente se encuentra mi representado en esta sala? Los motivos los desconozco. Se dicen que una de las razones fue la motivación de una reivindicación territorial. El único que el día de ayer nombró a algunos de mis representados, el señor Sergio Catilaf, fue el Ministerio Público. Pero acá claramente se va también a demostrar a través de las pruebas de las distintas defensas que tampoco ni siquiera existe alguna reivindicación territorial. ¿Y por qué razón? Porque el lugar donde ocurrieron los hechos se encuentran distantes al lugar donde actualmente y al lugar donde pertenece la comunidad Juan Catilaf como territorio ancestral. De tal forma que ni siquiera colindan como para decir lo vamos a anexar dentro de esta lógica de la recuperación territorial. Ni siquiera eso. ¿Y por qué ustedes no van a poder escuchar ninguna prueba que vincule a mi representado? No van a encontrar huellas dactilares, no vayan a encontrar interceptaciones telefónicas, no van a encontrar georreferenciación, no van a encontrar huellas plantares, no van a encontrar nada. ¿Y por qué razón? Porque mi representado no participó en los hechos. Se encontraba en un lugar distinto, distante de la granja Lumahue. ¿Dónde estaba mi representado ese día? El 4 de enero del año 2013 cae en día jueves. Día jueves 4 de enero. ¿Qué ocurre los días jueves? El día jueves se realizan las actividades en la Feria Huichahua. Mi representado se levantó como todas las mañanas, fue a buscar sus animales, recogió sus animales, los subió a su camión, los lleva a la feria junto con otras personas que van a atestiguar también en esta audiencia y van a poder señalar claramente cuál fue la actividad que realizó durante toda esta jornada mi representado. Con lo cual va a quedar demostrado además la existencia de esta teoría paralela o la versión de mi representado respecto al lugar donde se encontraba. Y esto no va a ser acreditado solo con testigos que tal vez ustedes podrán plantear eventualmente, y así yo lo he hecho en otras audiencias de revisión de cautelares del Ministerio Público, que tal vez sean parciales. También llevamos peritajes que da cuenta de aquello y así también ustedes van a poder escuchar de aquello. No menor, señoría, referirse a lo que ha ocurrido en el Tribunal de Garantía. ¿Y por qué hago referencia a aquello? Se ha discutido en las revisiones de cautelares que el Tribunal de Garantía no puede valorar la información o las pruebas que se le presentan para poder discutir la participación. Lo cierto es que sí puede valorar. La valoración del Tribunal de Garantía, por supuesto y sin duda, que no es la misma valoración que se exige para una condena ante un tribunal oral en lo penal. Pero aún así, con esa baja valoración, mi representado en 4 ocasiones, señoría, en 4 ocasiones ha quedado en libertad. El 29 de agosto del 2016, el 20 de octubre del 2016, el 14 de diciembre del 2016, el 30 de enero del 2017. ¿Y sabe cuál ha sido la resolución del Tribunal de Garantía, su señoría, respecto de estas 4 ocasiones? No existen antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación de mi representado. Pero, como existe una necesidad de cautela, existe un peligro de fuga, se ha fijado caución. Se ha pagado esta caución, luego se ha llegado a la Corte de Apelaciones y en más de una ocasión esta defensa no se va a entender tal vez para los que no somos letrados, los que no son letrados. Pero en la Corte ganamos, pero perdimos. Me costó explicarle esto a mi representado. Decirle, señor, en la Corte ganamos, pero perdimos. Y me decía, ¿pero cómo? Señor, como su causa, el Ministerio Público plantea que ese hecho tiene el carácter terrorista, a razón de una norma constitucional, aunque ganemos, perdemos. En más de 2 ocasiones ocurrió aquello. 2 votos contra 1. 2 votos confirmando de que mi representado no tenía participación en los hechos. Pero ese voto en contra nuevamente lo llevaba derechito a la cárcel. Y en esas ocasiones, ¿qué ocurría? Mi representado se presentaba voluntariamente al juzgado de garantía para ponerse a disposición del tribunal.
lo que demuestra claramente que él no tiene participación en estos hechos. Y si un tribunal de garantía, con el estándar de valoración que se exige para poder entender que se cumple con el presupuesto material de la letra B del artículo 140, ha entendido que no hay participación, sin duda y con mayor razón, este tribunal va a llegar a la misma convicción y a la misma conclusión. Por otra parte, ya se explayó el colega Quesada respecto a las declaraciones, las supuestas declaraciones del señor Peralino, que es el que vincula a mi representado con los hechos. Esta declaración es la declaración ¿de quién? De un coimputado. No es la declaración de un testigo parcial a la causa, es la declaración de un coimputado. ¿Y qué nos dice la doctrina y la jurisprudencia para poder darle fe a la declaración de un coimputado? Bueno, para darle consistencia a la declaración de un coimputado se requiere la corroboración. Y esta corroboración tiene que ser de carácter intrínseco y corroboración de carácter extrínseco. Y ustedes van a poder observar, escuchar también, su señoría, las distintas contradicciones que no van a generar corroboración de ninguna especie. Intrínsecas dentro de las propias declaraciones del señor Peralino existen contradicciones. Un día dice, sí, yo participé, pero solo de la reunión, ¿Mm? 2 años después dice, sí, ¿sabe qué? Yo participé de la reunión, pero ¿sabe qué? También participé del atentado. Y otro día dice, ¿sabe qué? Yo en realidad no participé ni de la reunión, tampoco participé de la reunión y ni del atentado, y todo esto fue una mentira. Yo con esto no estoy pidiendo que se crea la última versión. Lo que yo solamente estoy constatando de que existen 3 versiones de un coimputado. ¿Con cuál de estas 3 versiones nos podríamos quedar? Eso es duda razonable. Luego tenemos las contradicciones extrínsecas, que solamente voy a enumerar algunas para no dilatar más mi alegato en consideración al tiempo. Se habla de el lugar donde supuestamente se lesionó al señor Celestino. ¿Cuáles son las contradicciones? Ya en una sentencia anterior se dice que el señor Celestino supuestamente fue herido al interior de este domicilio. Ya en otro lugar se dice que fue en el exterior. Contradicción. Señala la existencia de lugares donde estaban situados mis representados y que él fue el que atacó por el frente y quebró los vidrios. Ustedes podrán observar que esa contradicción es evidente con uno de los testigos presenciales que llegó al lugar minutos después de lo ocurrido, el señor Jorge Luxinger Macay, quien señala que él fue el que quebró los ventanales. Hay contradicciones respecto del número de armas, hay contradicciones respecto del bidón, y así cientos, o por lo menos 15, si no más, contradicciones que ustedes van a poder observar. Eso significa que tampoco hay corroboración extrínseca. Y como palabras para el cierre, señoría, la mera aportación de prueba dentro de un proceso no es un elemento para poder configurar la convicción. Acá lo que se exige es que la prueba sea de calidad, máxime considerando de que se está acusando por un hecho como el homicidio, el incendio con homicidio en carácter de terrorista. Para desplazar la presunción de inocencia no se suman las pruebas, se ponderan, se pesan, se valoran. Acá no se habla de cantidad, se habla de calidad de prueba. A esta defensa bastaría con guardar silencio y no contrainterrogar a ninguno de los testigos, y con eso bastará para la absolución. Porque, parafraseando al colega Pizarro, incluso el silencio va a absolver a mi representado, porque no hay antecedentes. En ese sentido, señoría, voy a solicitar que estén atentos a estas contradicciones, que estén atentos a esta prueba,
que no la cuenten, que la pesen, que la valoren y se darán cuenta que lo señalado por esta defensa es cierto y en consecuencia la única posibilidad que va a quedar va a ser la absolución, señor. Con eso termino. Gracias, colega. El siguiente abogado. Buenas tardes, señoría. Comparece Rodrigo Román Andoñe en representación de don Sabino Catrilá Quidel, respecto del cual solicito desde luego se dicte sentencia absolutoria con una ejemplar condena en costa al acusador fiscal, al otro acusador que es medio extraño porque es fiscal también, el gobierno de Chile, y al acusador particular por carecer de motivo plausible para litigar. La verdad, su señoría, mis antecesores han dicho muchas cosas, uno quisiera hacer muchas cosas porque existe la ansiedad en todo, en un juicio político, y antes que alguien se moleste con mis palabras, juicio político porque esto es derecho penal político. Esta ley penal especial, la ley sobre conductas terroristas, dudosa legitimidad, tanto en nuestra comunidad jurídica como a nivel internacional, que decirlo. Hay sendos fallos que incluso han condenado al Estado de Chile a propósito de la precariedad de esta norma, incluso de la vigente. Nos encontramos entonces frente a un juicio político que, con el propósito de satisfacer una necesidad legítima, por supuesto, lo dijeron mis antecesores y no puedo sino repetirlo. Es un hecho horroroso lo que ocurrió la madrugada del 4 de enero del 2013. La circunstancia de la muerte del matrimonio Lusinga-Murgay, sin lugar a duda, para cualquier persona, es un hecho horroroso. Y a ese respecto me remito con todo el respeto, fundamentalmente por los familiares de aquellas víctimas presentes. No podría decir algo distinto. Señorías, la justicia no se puede conseguir a cualquier precio. A ese respecto, lo dijo, por ejemplo, a propósito del eurocentrismo y de qué manera dichas corrientes influyen en nuestro pensamiento jurídico, lo dijo el Tribunal Supremo español en los autos 79 del año 2012, en contra ni más ni menos de un personaje del derecho de estatura mundial, como es el juez Baltasar Garzón. Él fue condenado por prevaricación en estos autos. Y el Tribunal Supremo español dijo que la justicia no se puede conseguir a cualquier precio. No se puede pasar por sobre la garantía de las personas. Y dentro de la garantía está el debido proceso. Y dentro del debido proceso, entre otros, encontramos la presunción de inocencia. Y que en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 340 es la norma que gobierna la decisión que ustedes tendrán que tomar al final de este juicio. Nadie podrá ser condenado si el tribunal no adquiere la convicción de que se haya cometido el delito, luego que haya participación. Y dicha convicción no solamente sobre la base de las experiencias personales de cada uno de los sentenciadores, sino que esa convicción es sobre la base de la valoración de los medios de pruebas que se produzcan, que se van a producir en el juicio. Y a ese respecto tenemos un severo problema, por su señoría, que el Ministerio Público derechamente no tiene prueba. El Ministerio Público pretende ganar esta audiencia en la antesala de ella, este juicio, en la antesala de ella con sendas publicaciones en diarios de circulación nacional como el Mercurio, La Tercera y otros. Diarios que sus dueños, por supuesto, también comparten la tesis política del gobierno de turno y de un grupo de un sector político en nuestra sociedad que cree que los hechos de violencia en la Araucanía son sinónimo de terrorismo. Hay otros que incluso sostienen una aberración mayor, que creen que el proceso de reivindicación de tierra es sinónimo de terrorismo. Y por supuesto que aquello contradice no solamente nuestra disciplina, distintas disciplinas, la historia, la antropología y otros más. Su señoría, he estudiado minuciosamente las supuestas declaraciones que habría prestado uno de los coacusados o coimputados, que a su vez tendría el rol de testigo. Y ustedes dirán, este abogado va a decir lo mismo que han dicho otros. Su señoría, discúlpenme la expresión, no puedo hablar de lo que habría ocurrido en el Cerro Ñelol o lo que habría ocurrido en Pucón. En este juicio, el único antecedente que tiene el Ministerio Público, que le llaman prueba, sería la supuesta declaración de uno de los acusados, el señor Peralino Huinca. Y a ese respecto ustedes tienen tremenda responsabilidad. Tienen que hacerse cargo tanto del continente como del contenido de estas supuestas declaraciones. Y digo tanto del continente y del contenido porque voy a explicarlo a continuación. La primera supuesta declaración de este coacusado, de fecha 8 de noviembre del año 2013, que supuestamente comparece en calidad de testigo. Hay un primer problema en lo que dice relación con el continente. Comparece en calidad de testigo y declara ante un fiscal del Ministerio Público y ante dos policías, Vilches y Leiro. En esta declaración lo dijeron los otros colegas, por supuesto, su señoría, que llama poderosamente la atención. Transcurrieron casi 2 años, 1 año, 11 meses y casi 20 días. Su señoría, 1 año, 11 meses y casi 20 días, donde se estaba investigando uno de los crímenes más horrorosos que han ocurrido aquí en la región,
Y en todo ese lapso de tiempo, las policías dejaron hacer. ¿Qué dejaron hacer? Supuestamente Peralino le habría dicho lo mismo que después refrendó 2 años después, dentro de los cuales se contaba que mi representado, Sabino Catrilap, habría participado de esta reunión del 3 de enero, que desde luego, el 3 de enero del 2013, supuestamente en la casa de la marcha Francisco Linconao, que a propósito del principio de congruencia, ustedes lo único que pueden hacer en este caso, su señoría se lo digo respetuosamente, es no considerar todo aquello. La formalización en esta causa es en concordancia a lo expuesto en la acusación. Y los hechos que ustedes tienen que juzgar se remontan a la madrugada del 4 de enero, más no lo que habría ocurrido ni el 3 ni de ahí para atrás. ¿Y qué es lo que dice entonces Peralino Vargas, o sea, Peralino Huinca, en esta supuesta primera declaración? Señala entonces que mi representado habría participado de una reunión, vale decir, fuera del marco temporo-espacial de lo que ustedes tienen que juzgar. Y luego dice nada más que eso, que participó de esta reunión. Y después empieza entonces el relato increíble de lo que dice la policía, lo que dice la fiscalía y por qué no han traído este juicio. Su señoría, yo no sé si en este juicio los fiscales, particularmente el fiscal Chifel, a cargo de la investigación, entiendo que el fiscal jefe aquí en esta localidad, podrá responder en este juicio o en otra instancia cuál fue el contenido de la conversación que él y el colega Arroyo tuvieron en secreto el día 23 de octubre del 2015, sin la presencia de policía, con el coacusado Peralino Huinca. No lo dice Román, lo dice Vilches y Leiro, los testigos estrella del Ministerio Público. ¿Qué es lo que dicen en sus declaraciones? Salvo que vengan a mentir al juicio, en cuyo caso, gracias al legislador procesal penal, tenemos la herramienta suficiente para demostrar lo que se está señalando. Ellos dicen, su señoría, algo que es muy grave, que el día 23 de octubre del 2015, Peralino Huinca se reunió a puertas cerradas, a sola con el fiscal Chifel y el fiscal Arroyo. Y luego de esa reunión, uno de los fiscales le señala a los policías, vengan, entren, que Peralino Huinca ha accedido a prestar declaración. Señoría, la declaración que supuestamente entonces presta en consecuencia el 23 de octubre del 2015, don Peralino Huinca da cuenta un poco más pormenorizado de lo que ya había dicho en noviembre del 2013. ¿Y qué es lo que dice en 2013? O sea, en estas declaraciones, esta fantasía de la supuesta reunión en la Casa de la Marcha y que después salen un grupo aproximadamente de 30 personas en 3 vehículos rojos. Ustedes lo que van a poder darse cuenta en este juicio es la concurrencia de una camioneta blanca. Señoría, blanca y rojo. Por favor, a propósito de la falta de seriedad de esta investigación. Eso van a poder escuchar ustedes. Más no, nada de las camionetas rojas. Esas se fumaron. Resulta extraño, señoría, voy a cometer un crimen tan atroz que me voy en vehículo y salgo caminando. A propósito de los otros límites que ustedes tienen como sentenciador del artículo 297. No pueden contravenir los principios de la lógica, de la máxima experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente los policías dicen que habría dicho Peralino Huinca respecto a mi representado? Es que participa en esta reunión y después habría, junto a otras 3 personas, habría sido el grupo que habría ingresado por la cocina. ¿Y qué es lo que habría hecho? No se sabe, por su señoría. Aquí tengo a la vista las declaraciones, las 2 supuestas declaraciones de Peralino Huinca. La de fecha 8 de noviembre es una página. La del 23 de octubre son 2 páginas. En un párrafo, si me permite, señor presidente, sitúa supuestamente a mi responsable como responsable del ilícito que se investiga. Dice, a su pregunta, Linconao su apellido, me imagino que refiriéndose a la machi Francisca Linconao. Además estaba Hernán Catrilap, un hermano del Celestino que días después pasó preso por armas. En cambio, el otro grupo tenía que atacar por el sector de la cocina. Ahí iba Sergio Tralcal, el alcalde, Celestino Gordo, el Piteo Catrilap, segundo Tralcal, Pato Quidel, también estaba el cabro de pelo largo y barba de cultrunco, Sabino Catrilap. Su señoría, en este párrafo esa es la imputación. Con eso el Ministerio Público pretende sostener su pretensión punitiva. Por el tiempo, su señoría, no me quiero referir al detalle, a la falta de rigurosidad, de profesionalismo, y lo digo respetuosamente, su señoría, yo la verdad que no creo que no hay que ser tan quisquilloso, discúlpenme la expresión popular, porque por supuesto que tengo que ser vehemente en mi argumento. Mi representado, su señoría, lleva 15 meses preso, privado de libertad. Entre otras cosas, significó que su hijo, Fabio, que se encuentra, entiendo, presente aquí en la sala, tuvo que dejar la universidad para estudiar. ¿Por qué? Porque está preocupado de la prisión de su padre y está preocupado del campo, porque por supuesto que tengo que añadirle lo que todos han dicho, su señoría, que es lo que estaba haciendo mi representado aquel día, no solamente trabajando su tierra en las lechugas, sino que también en los arándanos, a propósito de la estación. Y hay abundante prueba a ese respecto que dice que mi representado se encontraba vinculado a las lechugas y los arándanos, más no a un atentado, menos a actividades de carácter terrorista en la región.
Y con esto, su señoría, quiero irme al otro extremo de lo que se supone que el Ministerio Público tendrá que probar. La verdad que desde luego creo que están excusados. Nadie está obligado a lo imposible. Entiendo yo que en buena hora, su señoría, en Chile estamos libres del flagelo del terrorismo. A propósito del ejemplo que decía el colega Chifel. Si él tiene el dinero, dice que no se compraría una parcela acá en la zona. Yo no tengo el dinero. Si lo tuviera, me la compraría. Su señoría, es un dato público, un hecho público notorio. Ustedes saben que conforme a los registros de Cernatur, la región más visitada por los turistas extranjeros, ¿cuál es? Esta. Algunos de nosotros iríamos nuestra familia de vacaciones a Siria. Incluso algunos de nosotros iría con toda tranquilidad en estos tiempos a algunas de las bellas ciudades del primer mundo, Europa, España, Francia particularmente. Por supuesto que no. Incluso, guardando la proporción, algunos de nosotros visitaría con nuestra familia Venezuela, donde efectivamente ahí la mano de la derecha política y de los ricos poderosos se ha instalado con un nivel de violencia increíble. Por supuesto que no. Su señoría, ¿quién tiene temor en esta localidad? Efectivamente hay un conflicto político, más no un conflicto penal. Y esta no es la sede para resolver aquel conflicto. Otro tanto es, y lo repito, en la muerte trágica del matrimonio Lusinger-Macay, pero aquello no puede ser imputado, no puede ser endosado a cualquier persona porque se carece de la legitimidad. Otro tanto, su señoría, por supuesto, y esa es la invitación que yo le hago a los sentenciadores, es que puedan ponderar la prueba con la responsabilidad que exige la legitimidad del sistema penal en general. Ayer, en una conversación con uno de los funcionarios del tribunal, yo no tengo plaza en esta ciudad, vine especialmente a este juicio. Yo entiendo que el pool de jueces que compone vuestro comité son de 8 magistrados. Hace un tiempo atrás, vuestro tribunal, otros jueces, pero vuestro tribunal, respecto al mismo hecho, dijo que este no es un delito de carácter terrorista. Yo pudiera, si fuera profesor universitario, que no lo soy, si tuviera que enseñar a las nuevas generaciones del derecho, decirle el mismo órgano jurisdiccional, respecto de un mismo hecho, hace 2 años dijo que no es terrorista y ahora es terrorista, ¿cómo se legitimaría una imposible decisión pretendida por el Ministerio Público? El Ministerio Público, su señoría, quieren aquello porque efectivamente tienen el respaldo político del momento político de violencia que se vive en la región, pero carecen de lo que se necesita para ganar un juicio, que es lo que son las pruebas. Su señoría, cuando uno escucha los alegatos de apertura de los colegas acusadores, la verdad que uno se confunde a rato, cree estar escuchando las clausuras. Por ejemplo, cuando se dice que, no solamente el relato de Peralino Winca, sobre todo se dice en la prensa, tenemos prueba científica. ¿Cuál es la prueba científica? La georreferenciación de los llamados, su señoría. Nosotros estamos en una zona urbana, ¿verdad? Muy probablemente si van a georreferenciar mi teléfono, o los suyos, señor presidente, o de cualquier juez aquí presente, o de cualquier interviniente, muy probablemente vamos a aparecer en la misma celda, de la misma antena. Su señoría, usted podría estar en la Feria Pinto ahora. Podría estar en la plaza de armas de esta ciudad. ¿Sabe cuál es el rango? Desde luego se lo anuncio. Sobre todo las antenas en zonas rurales, ¿cuál es el rango de acción? Y lo dicen los expertos, y lo van a venir a decirlo los expertos. Entre 5 a 10 kilómetros. Ese es el radio de una antena, particularmente de una celda. ¿Cómo responsablemente los fiscales pueden afirmar, no, tenemos la prueba suficiente para decir que estaban todos en la casa de la Machi? Eso es falso, señoría, de falsedad absoluta. Y después se empaltan cuando uno dice que se actúa de mala fe procesal. La verdad que uno no lo entiende. ¿Cómo yo le explico? Le repito, señoría, no solamente a mi representado, a su hijo, a su mujer, a su madre, a sus familiares que murieron y que no voy a ir a sus funerales. ¿Por qué? Porque está privado de libertad. Y en los mismos términos, yo no me recuerdo la fecha exacta, en 3 o 4 ocasiones nos dieron la libertad. Vamos a la corte, ganamos y perdimos. Y la verdad que existe el descaro, su señoría, de parte de uno de los acusadores, a decir, mira, si en garantía en su momento no se les dio la libertad, por algo será. Su señoría, lo que tengo que decirle al colega que invocó aquello, que entre el 140 y el 340 hay 200 números de diferencia. Y aquí yo no vengo a alegar conforme a lo que señala o no el artículo 140. Yo en esta audiencia vengo a alegar lo que señala el artículo 340. El Tribunal de Garantía, con toda la presión política que ha habido respecto a estos casos, señoría, porque todos lo sabemos, no por nada hay, imagínense, 20 funcionarios armados en esta sala. Está rodeado el edificio. Hay una expectación tremenda, brutal. Se dice que este es el caso de más alta connotación que ha sido en la Araucanía. Incluso muchos de los intervinientes los veo hasta como emocionados, contentos por ser protagonistas de este juicio. Y al final del día el Ministerio Público, ¿qué nos trae? No trae pruebas, su señoría. Trae pirotecnia, trae parafernalia, trae especulación pura y dura. Trae a juicio
a 11 comuneros, especialmente aun cuando no sea mi representada, la Mache Francisca Linconado. Su señoría ha concitado la solidaridad no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, por la brutalidad que está cometiendo el Estado de Chile respecto a una autoridad central como es la Mache Francisca Linconado. Y la verdad que las solas circunstancias del relato mendaz que los policías dicen que habría dicho Peralino Vargas es lo que ha sostenido a esta gente privada de libertad, aun cuando sabemos que el juicio, aunque dure los 50 y algo días que ustedes tienen previsto, o aunque yo espero que dure menos y que razonablemente el Ministerio Público retire pruebas, porque la verdad que es prueba periférica que no va a conducir a nada, cuando esto termine, el único camino posible va a ser la absolución. Y el único camino posible va a ser la absolución, su señoría, porque nadie puede ser condenado, y esto lo saben ustedes mejor que yo, si el tribunal no adquiere la convicción más allá de todo razonable, que se haya cometido el delito y que haya participación en él. Y a ese respecto, ahora sí que termino con esta frase, señoría, me llama poderosamente la atención porque he estudiado el auto apertura, he estudiado la carpeta investigativa, por supuesto que no me leí las 15.000 fojas, pero la verdad que no hay un solo antecedente que permita incluso acreditar la existencia del delito, lo que es más grave para el Ministerio Público. No basta con la circunstancia horrorosa de la muerte del matrimonio Luis Inger Macay para tener por acreditado el delito de incendio. Y el Ministerio Público tiene esa primera grande responsabilidad, acreditar la existencia del delito. Ya aquello es un imposible. Luego, respecto a participación, su señoría, no les quito más tiempo, y no les quito más tiempo a la interviniente. Una vez que comience la producción de la prueba, se van a poder dar cuenta que no hay prueba en este juicio capaz, suficiente, de condenar a mi representado, ni mucho menos a una cadena perpetua como autor del delito de incendio con carácter terrorista. Ya por lo que dije, entiendo que en buena hora, no solamente aquí en el Gualmapo, sino que en todo nuestro territorio, estamos libres, estamos exentos de aquel flagelo, ya porque efectivamente el Ministerio Público sostiene esta causa única y exclusivamente con fundamentos políticos. Esos fundamentos políticos están fuera de esta sede, no tienen que ser observados por los sentenciadores y ustedes se tienen que abocar a la valoración conforme al artículo 340 y 297, cuál es el marco legal que el legislador procesal penal ha establecido para este tipo de casos. En consecuencia, señoría, solicito se dicte un sendo veredicto absolutorio y una ejemplar condena en costa a los acusadores fiscales y particulares. Gracias, colega. Bien, vamos a recibir un último alegato de inicio, atendido al avanzado de la hora, ¿no es verdad? Y la complejidad del asunto que nos convoca en esta audiencia. ¿Qué colega va a hacer uso de la palabra y por quién? Manuel Arroyo, ¿Sí? Por don Sergio Catrila. Bien, la escuchamos. Gracias, señoría. Señoría, mi alegato de apertura quizás va a ser un poco distinto al lugar desde donde se sitúan los otros colegas y lo que se ha expuesto en este tribunal. Quizás porque las circunstancias personales, todo lo que ha pasado en este juicio, no solo ha transformado lo que sucede en la región, sino que también ha significado un profundo dolor por una familia que conocí y también una transformación dentro incluso de la vida personal de quien habla. El día 31 de marzo del año 2016, 6:30 de la mañana, múltiples llamadas perdidas de parte de Carmen Chauquelaf, la señora de Sergio Catrila. Múltiples llamadas también de la defensora regional que me solicitan que me traslade de inmediato al cuartel de la Policía de Investigaciones donde se encontraban todos los imputados privados de libertad. En esa sala habían 3 salas distintas dentro del cuartel de la PDI, el antiguo. En una se encontraba la Machi Francisca Linconado, en otra se encontraba separado de todos los imputados el señor José Peralino Huinca, y en otra sala se encontraban todo el resto de los imputados. En ese momento no pudimos conversar, estaban en una hilera todos esposados con las manos atrás, nadie entendía nada de lo que estaba pasando. Y luego de eso pudimos reunirnos en la parte de abajo de los tribunales, en los calabozos, y por primera vez nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahí, en ese tiempo, estaban 2 colegas más de la Defensoría, estaba yo y la colega Karina Riquelme. Por primera vez, el señor Peralino contó a nosotros, los defensores, qué es lo que le había pasado. Con sus muñecas heridas, con voz temblorosa, empezó a contar un relato que daba cuenta de cómo, digamos, con la poca expresividad que tienen sus palabras, con la carencia de su vocabulario, él durante todo un tiempo había sido presionado para dar una declaración.
algunos insistimos, le dijimos, José, diga eso en un tribunal, aquí tiene abogados defensores. Y por primera vez, en un tribunal de garantía, el día 31 de marzo del año 2016, él contó lo que de verdad había sucedido según sus palabras. ¿Para qué repetir? El colega Pablo Ardaña lo contó. Para mí, la verdad, fue algo impactante. Hace una semana atrás, yo había estado con Sergio en la ciudad de Santiago, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, exponiendo un libro en que los dos somos coautores, un libro sobre derecho propio mapuche. Y una semana después de que habíamos estado en un foro en una universidad, en una facultad de Derecho, estaba el decano, estaba el ex intendente Huanchumilla, estaba la prensa, lo estaban acusando de ser una persona terrorista. Luego escucho el relato del señor Peralino en el Tribunal de Garantía y nuevamente se nos viene a la mente todas las ocasiones en que ha pasado la misma circunstancia. Aquí en la Araucanía hay 19 casos en que se ha solicitado la imposición de la ley antiterrorista. Después del año 2010, cuando se modificó la ley, que es un dato que parece que el colega de la Intendencia no se estudió, cuando, se modificó el artículo 2 de la ley antiterrorista, en el cual presumía legalmente que la utilización de fuego implicaba terrorismo, y cuando se le dio una connotación subjetiva al actuar, luego de eso, la única persona que ha sido condenada por este hecho fue en un procedimiento abreviado una persona, Raúl Castro Antipán, condenada por asociación ilícita por una sola persona de carácter terrorista en un procedimiento abreviado con una pena en libertad. Salvo eso, todas las otras ocasiones se ha absuelto a los imputados. Y lo más grave aún, que en todas las otras ocasiones se ha utilizado la misma técnica investigativa. El delator compensado, el agente infiltrado, el arrepentido. Sin embargo, en ninguna de estas ocasiones se ha condenado por la ley antiterrorista y no se ha condenado por delito alguno. ¿Por qué? Porque tanto este mismo tribunal, el Tribunal Oral en lo Penal, como así en la causa Turbus, se ha señalado que el testimonio de una persona, de un delator compensado, sin ninguna corroboración extrínseca e intrínseca, es insuficiente para condenar, para generar una condena. Así lo estableció la Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia también por el caso Turbus, y así lo han establecido los tribunales internacionales, porque todas estas declaraciones de delatores compensados, de testigos, agentes encubiertos y supuestos, ponen en tela de juicio la imparcialidad de un proceso. Porque nosotros durante la primera vez que declaró, la segunda, la defensa no tuvo ningún conocimiento de lo que estaba pasando. El año 2016 se nos dice que habían supuestas georreferenciaciones. ¿Y sabe qué, señoría? Cuando nosotros solicitamos mediante oficios a todas las compañías de teléfono que nos dijeran dónde estaban los teléfonos de nuestros imputados, de nuestros representados en ese tiempo, ¿qué se nos dijo? No, es que ya pasó mucho tiempo, eso no ha pasado, ya se perdieron los registros. Y resulta que si nosotros hubiéramos pedido el año 2013, el 2014, el 2015, los registros telefónicos de nuestros representados en ese día, estoy absolutamente segura que ellos se encontrarían en otro lugar. Sin embargo, esta técnica investigativa, el ocultismo, el secreto, las intervenciones del Ministerio Público en este caso, han sido absolutamente reñidas con el debido proceso y lo que han hecho, tal como se ha señalado anteriormente, es utilizar la vulnerabilidad de un ser humano para imputar participación culpable en el delito más grave que ocurrió en esta zona. Evidentemente, es lamentable lo que ocurrió con la familia Luxinger, es un horror. Pero es un horror también imputarle, pedir la cadena perpetua de personas absolutamente inocentes. Y sí, yo pongo las manos al fuego por Sergio Catrilaf, por su familia, por los imputados, porque son personas inocentes. La imposibilidad de aplicar esta normativa, digamos, que no se haya aprobado el terrorismo, digamos, incluso en el mismo caso del Maxi Celestino Córdoba, no ha sido obstáculo para que la Fiscalía lo haya solicitado y haya estado así también en la audiencia de control de detención. ¿Por qué? Porque esto lo que sí significó es mantener una investigación secreta por mucho tiempo y mantener la prisión preventiva
de nuestros representados por mucho tiempo más. Porque aunque el señor querellante, que me extraña que lo haya dicho, porque él también estuvo en todas las audiencias, señale que las medidas cautelares dan cuenta de los indicios que existen, lo cierto es que yo, en mis 3 últimas audiencias de cautela y garantía, en las 3 se decretó el arresto domiciliario de Sergio Catrilaf. ¿Y por qué? Porque el Tribunal de Garantía en 3 ocasiones determinó que no había participación de su persona. Y lo cierto es que, tal como señala la doctrina, como ha señalado la jurisprudencia, no concurre ningún otro antecedente en la investigación que reafirme la fiabilidad de la declaración, ni de la primera ni de la segunda, respecto, digamos, de lo que se ha señalado el año 2013 y 2015. Y lo más grave, y es algo muy importante, que respecto al señor Sergio Catrilaf, no hay ninguna escucha telefónica, pese a 3 años de investigación, que lo vincule con los hechos. No hay ninguna georreferenciación. Justo se perdieron los registros donde está el teléfono ese día. No hay ninguna huella, no hay ninguna fotografía, no hay ningún testigo, salvo el párrafo, digamos, de la declaración que ya se señaló anteriormente. No hay ningún antecedente objetivo que lo vincule con la causa Luxinger, con los hechos ocurridos el 3 de enero del 2014. Pero sí que es lo que existe, sí que es lo que se le imputa. Y de hecho me sorprendió nuevamente escuchar el mismo alegato de apertura del señor fiscal. Lo único que vincula al señor Sergio Catrilaf con estos hechos es ser mapuche y vivir en la comunidad Juan Catrilaf II. Me impactó y me dolió profundamente escuchar el señor Chifel diciendo, cuando hizo una disección de la participación de todos los imputados, que de la única persona de la familia Catrilaf a que no se refirió fue de Sergio Catrilaf, o sea, de la que se refirió fue de Sergio Catrilaf. ¿Y qué dijo sobre él? Sergio Catrilaf, el líder del Love Mucupulli, y por eso tiene vinculación con la causa de Luxinger. Si eso no es prejuicio, si no eso es la utilización de estereotipos, si eso no es discriminación, ¿qué es? Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2014, condenando al Estado chileno por el juicio Norín y Catrimán y otros. Así también yo le dije en algún momento, y esto significó, digamos, que intentaran separar esta defensa de su imputado. Pero lo sigo reafirmando, aquí lo único que existe respecto de mi representado y de toda su familia solo son prejuicios y solo una persecución por su calidad de dirigente mapuche dentro de su territorio. Y lo cierto es que el mismo Estado, el abogado de la Intendencia, bueno, evidentemente se entiende que no es una persona de la región, no tiene mucho conocimiento de las dinámicas internas, señaló que existían, digamos, los canales administrativos para la obtención de tierra, pero cualquier persona que sabe un poco, digamos, que se ha estudiado la carpeta, sabe que tanto la familia Catrilaf ha obtenido sus tierras, que son en el Aromo, por el Fondo 20B, así también la familia Tralcal y así también la familia de la comunidad donde se ubican otros imputados. Lo más doloroso de todo esto a mí me llama mucho la atención y me recuerda, no sé si su señoría ha visto una película, En el nombre del padre, donde una persona inocente acusado de poner una bomba explosiva con resultado de muerte en Inglaterra, son personas irlandesas, donde no solamente se le imputa la participación por un hecho que se ocurrió a una persona, sino que se privó de libertad y se encarceló y se condenó injustamente no solo a una persona, sino a toda su familia. Hoy día no solo Sergio está privado de libertad, están privados de libertad 5 personas de una familia. Imagínense, un padre, un hijo y 3 primos. Imagínense lo que significa eso para una familia como es la familia Catrilaf. Y lo peor de todo es que respecto de ellos solo existe la supuesta declaración de paralino y nada más, de ninguno de ellos. Sí, señoría, esperamos que aquí, digamos, se logre la absolución, porque tras todos estos años de investigación no hay nada más de lo que ya se ha señalado. Lamentablemente, en otras investigaciones se ha utilizado la misma técnica y lamentablemente ha sido el mismo equipo investigador quien lo ha sostenido. Pero lo cierto es que incluso, digamos, cuando el mismo señor Peralino se habla de que se hizo un reconocimiento, cuando se le pregunta de cuál fue la descripción del actuar de Sergio Catrilaf y su familia, ¿sabe lo que él dijo? Los que venden lechuga. Y lo cierto es que, tal como se acreditará en este juicio, y es algo que quizás las personas que no viven acá no saben, los agricultores
especialmente la comuna de Padre Las Casas, que viven de la agricultura es mapuche, el horario de trabajo no es solo de día. En La Vega, en la Feria Pinto y en todos los lugares de intercambio comercial, las verduras y frutas se comercializan en horarios de la noche. Y en el lugar, el 3 de la madrugada del 4 de enero de 2014, Sergio, Hernán, Sabino, Aurelio, se ubicaban en esos lugares. Y tenemos testigos de descargo que dan cuenta que ese día se encontraban trabajando aquí en la Feria Pinto. Tenemos a los socios que, digamos, compraron, personas desvinculadas de ellos, las personas que los acompañaban, como así también, digamos, prueba que acredita el funcionamiento de esta feria en horarios indicados. Creemos, señoría, y esperamos que si bien durante este juicio, digamos, han existido presiones, creemos que aquí en el Estado de Derecho no sucumbiremos a ello. Se nos ha dicho que no presentamos nuestra prueba de descargo en la etapa de investigación. Señoría, el colega Sebastián Saavedra, la colega Karina Riquelme, yo y otros defensores fuimos investigados durante este juicio. Se nos sacaban fotos afuera de la Corte de Apelaciones. Se presentó un amparo que fue ganado en la Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Cómo nuestros imputados van a confiar en una fiscalía que los acuse ilegalmente? Que incluso a mí, con mi defendido, nos intervinieron en el teléfono, escuchando conversaciones privadas que nada tenían que ver con esto. Entonces, si bien han existido presiones con los abogados, incluso, hay que decirlo, con la composición de este mismo tribunal han existido presiones mediante los medios de comunicación, creemos que aquí la verdad y la justicia se impondrán frente a las presiones políticas. Y estamos muy contentos de que una vez por todas se inicie este juicio. Sabemos que van a ser absolutamente absueltos porque ni Sergio, ni su familia, ni los imputados de acá tuvieron participación en los hechos. Es por ello, señoría, es que sabemos que las promesas que dijo el Ministerio Público no serán cumplidas. Tenemos prueba de descargo y acreditaremos la inocencia de nuestros representados. Y es por ello que solicitamos la absolución y un ejemplar condena en costas por todos los hechos y el dolor que están generando la Fiscalía. Bien, gracias, colega. Como se anunció entonces, antes de este último alegato, vamos a hacer ahora el receso para reunirnos en el día de mañana en la tercera jornada de este juicio. Su señoría. A la misma hora, por favor. ¿Sí? Disculpe por la palabra. Sí. Yo tengo entendido que el tribunal no tiene que ver con la seguridad que presta Gendarmería acá, pero quiero hacer notar, porque me preocupa especialmente por los colegas que se ven afectados por esta situación, que el día de hoy, al igual que el día de ayer, la explanada no estaba abierta a las 8:10 de la mañana. Eso significa que los colegas que estaban esperando para ingresar, no a esta audiencia, porque nosotros ya sabíamos que Gendarmería pareciera estar abriendo tarde, no podían ingresar a sus alegatos en las Cortes para anunciarse, ni podían ingresar su señoría a las diversas audiencias que se realizan ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de Garantía. Y hoy día era un día de tormenta, en la mañana los colegas estaban mojándose y esperando que Gendarmería abriera la puerta. Lo que entendemos si el tribunal puede gestionar, o sea, ante quien corresponde, para que por favor Gendarmería pueda abrir la explanada a las 8 de la mañana, cosa que los colegas no estén esperando y más aún considerando las condiciones climáticas del día de hoy. Y del resto de la semana. Bien, tomaremos nota de aquello y haremos las gestiones pertinentes. Ya, muchas gracias. Hasta mañana. Deja acá, no,